La academia nos obliga a estar enterados de muchas cosas que ocurren en la economía mundial, en la política mundial, para contextualizar lo que ocurra en la política y en la economía mexicana. Nos han pedido que dentro de esto podamos ubicar lo que ocurre en México en el siglo XX y en lo que va del presente siglo. Es por esto que hemos tenido que hablar en videos anteriores acerca de diversas cosas desde el siglo XVII y hasta la fecha. Y es que contextualizar a México es ponerlo precisamente en el desarrollo del sistema capitalista de producción. Nada de lo que ocurrió en el siglo XX es ajeno a este desarrollo del sistema. Y los motores de este desarrollo no están precisamente en México. Y es por eso que tuvimos que hablar antes de diversos eventos que ocurren en Europa y en Estados Unidos y en el resto del mundo, el mundo capitalista, y pues con el objeto de tener un marco dentro del cual poder hablar de desarrollo estabilizador y neoliberalismo en México, ¿no? Si vamos a hablar de la ubicación de México en el sistema, no tenemos que ir al siglo XIX y pues tratar de encontrar allá los orígenes, ¿no?, de nuestro sistema capitalista. Basta con que lo veamos a partir de los años 30 y de ahí para acá, pues esto nos da una noción mucho más adecuada de lo que se procura con este tema. Los rasgos del sistema, tanto desde el punto de vista político como económico, los tratamos a grandes pasos. Pero si hemos de arrancar de los años 30, hablamos antes de la crisis del sistema en los años 29 y 33, que son el remate de un conjunto de eventos que ocurren con la expansión de la industrialización a finales del siglo XIX, que desembocan en una Primera Guerra Mundial por la competencia entre los países capitalistas muy propia del sistema, ¿no?, y que incluso da lugar a la emergencia del sistema que así se llamó socialista a partir de 1922, con el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para 1933, estas repúblicas socialistas soviéticas estaban ya en un proceso de arranque de su desarrollo, y aparece precisamente este desarrollo en esas fechas en que el sistema capitalista estaba quebrado. La crisis de 1929-33 es muy severa para el sistema, tanto así que para 1934 no se tenía claro qué rumbo tomar para enderezar el sistema y todo lo que produce las crisis. Se tiene la noción, pues, de que el sistema financiero se derrumbó, pero atrás del derrumbe del sistema financiero tienen que encontrarse causales que tienen que ver con la economía real, con la estructura de la producción y la circulación de mercancías. Si esto ocurre es porque los mercados, por supuesto, que no responden a la expansión de la producción. La expansión de la producción tiene que ver con aquella competencia que dio lugar a un desarrollo de la tecnología muy acelerado. Y esto trae por consecuencia excesos en la producción de bienes y servicios que no encuentran un mercado suficiente como para realizar las aspiraciones de
acumulación de capital. Y es ahí donde arranca el concepto de política económica, precisamente allí con la intervención del Estado en la economía. Y aun cuando hubo resistencias de parte de los países avanzados, hubo resistencias para adoptar algún esquema de recuperación con participación del Estado, fue preciso que tomaran la decisión frente a la expansión de la URSS, precisamente. Hubo resistencias en la creencia de que la participación del Estado significaba renunciar a las leyes del sistema, como si eso fuera posible. Lo cierto es que de no haberlo hecho, de no haber sido la participación del Estado, particularmente en Estados Unidos, pues no se sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero tal parece que esto mismo contribuyó a que se delinearan políticas públicas que contribuyeron a enderezar las economías capitalistas avanzadas. Y aparece la Segunda Guerra Mundial y podría afirmarse que este fue un detonador del crecimiento económico de vuelta, pese a la destrucción que se suscitó particularmente en los países europeos. Pero Estados Unidos obtuvo de esto grandes beneficios al punto de que se convierte en el motor de la economía mundial. ¿Cómo está México en este proceso? A partir de 1934 se adoptan políticas públicas que cambian radicalmente el modelo, si así le puede llamar, anterior a 1934, al punto de que es un arranque exitoso, en el sentido de que esta participación del Estado contribuye a ordenar las estructuras desde el punto de vista de la producción, de la tenencia de la tierra, del desarrollo agrícola, de un sistema financiero que va parejo precisamente con las necesidades de esta expansión, como si se tuviera muy claro cuáles son los elementos que han de participar precisamente en la conformación de una estructura y funcionamiento de la economía, con producción, con finanzas y comercio. Elementos indispensables para que exista realmente una dinámica de crecimiento económico. Esto se convirtió en el puntal del desarrollo de la economía mexicana, cualquiera que sea la calificación que se le pueda dar, pues casi siempre se hacen calificaciones en comparación con la expansión de otras economías del mundo. Pero es preciso reconocer para el país el mérito de haber alcanzado una estructura, un orden interno y una vinculación externa acorde con este orden, tal que a partir de los años 50 se habla de un desarrollo estabilizador. ¿Pero en qué consiste esto de estabilizador? La economía, sus estructuras y funcionamiento, por naturaleza del sistema capitalista, no son nunca estables, ¿no? No pueden ser. No hay un esquema rígido que se diga, lo adoptamos y somos estables, sino que la confluencia de fuerzas diversas, tanto externas al país como internas, armonizan de tal manera que a la vuelta de 20 años y hasta los años 60, 20 o 30 años, se tiene ya un rumbo o se siente ya un rumbo de la economía que armoniza con el resto del mundo. Así como el resto del mundo tiene infinidad de altibajos, ¿no? Igual el país los tuvo en todo ese periodo, ¿no? Sobre todo porque tenemos una política trazada en sexenios. Y en cada sexenio aparecen elementos nuevos de orientación del rumbo de la economía. Pero se está ejerciendo ya una política económica de manera espontánea. Se reconocen los factores que son
necesarios para armonizar precisamente esta expansión. Cuando hablamos de crecimiento del Producto Interno Bruto, se habla de que entre 1934 y 1980 la economía mexicana creció a más del 6% anual, con una tasa de crecimiento de la población de alrededor del 3.5%. Esto significó un proceso de acumulación de capital muy positivo. No vamos a mencionar ahorita todas las cosas que se hicieron. Es tema para muchos videos. Pero a partir de 1980, el crecimiento ya no fue el mismo. El cambio de modelo no lo permitió ya. Y fue la participación del Estado en la economía la que hizo posible aquel desarrollo de la economía en conjunto, al punto de que se habló de milagro mexicano, ¿no?, que se acabó ahí en 1980-82. Esto es lo que se puede decir a grandes rasgos del desarrollo estabilizador, muy grandes rasgos. Si hemos de hablar del neoliberalismo en México, tenemos que hacer referencia a que la política económica ya ahora consistió no en la participación del Estado en la economía, sino en la entrega precisamente de los criterios de política económica al mercado. El mercado se encargaría, a partir de allí, de delinear la política económica. Por supuesto, organismos internacionales tenían ya el marco en el cual tendría que ubicarse esta modalidad de política económica. Y uno de los puntos centrales precisamente fue que el Estado participara lo menos posible en la economía y que fungiera primordialmente en aspectos del orden público, en todo caso. Y los criterios de política económica estarían centrados en la política fiscal, o sea, el menor gasto público posible, y la política monetaria, más dirigida desde el exterior que desde el interior. Y en ese caso quedó a merced de las fuerzas del mercado, las cuales en ningún país ni en ningún momento de la historia han garantizado jamás el equilibrio económico y tampoco la expansión de las economías. Y todo lo contrario, han conducido precisamente a esas crisis como la que ocurrió en 1929-33. De ahí para acá, todas las crisis que se han presentado las podemos ubicar precisamente en los desajustes que provoca el mercado. Este asunto del neoliberalismo tendríamos que verlo con más elementos para confrontarlo con el periodo del desarrollo estabilizador y tener la posibilidad de hacer un balance y encontrar en esta modalidad de política económica del neoliberalismo causales no solamente de los desequilibrios de la economía mexicana, en que el Producto Interno Bruto nunca creció arriba del 2% promedio anual, sino que el desempleo formal y las carencias de la clase trabajadora, la pobreza se incrementó al doble en ese periodo de poco más de 30 años, ¿no? Y esto merece tratamiento por cada uno de estos tres elementos, ¿no? Caída del nivel de vida de la población, caída en el Producto Interno Bruto y deterioro de las condiciones que se requieren para que haya empleo permanente. Más cosas tendríamos que decir de esto en algún otro video. Por lo pronto, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.